Bueno, compañero y compañera, lo primero, saludar a todos los que habéis venido hoy para escucharnos. Lo segundo, y de verdad quiero que insistir en ello, me gustaría que empezáramos con un fuerte aplauso para todos los compañeros y compañeras, militantes y no militantes, de Izar que han llevado durante 15 días esta campaña, porque en realidad no hemos estado currando viajes en diferentes provincias, pegando carteles. Me dicen que no, ¿se escucha bien? Sí. Pegando cartel en diferentes provincias, porque ya sabéis que nos presentamos en Huelva, en Almería y en Granada, así que empezar un poco esta intervención pues con ese aplauso, reconociendo este trabajo humilde, pero fundamental en realidad en el periodo político en el que estamos ahora. Y ya entrando en materia, yo no sé si habéis podido ver los debates estos electorales que han pasado en televisión española, en Canal Sur y demás, entre los diferentes candidatos con representación parlamentaria. Si no lo habéis visto, en realidad no habéis perdido nada. Un soberano peñazo. Y entiendo ahora, en realidad, el comentario que hacía un compañero nuestro, Alberto, por redes sociales, que hoy no puede estar aquí porque está precisamente en una conferencia internacional en París, donde se están reuniendo más de 40 organizaciones revolucionarias del mundo entero para discutir precisamente cómo hacer frente a la guerra y a la extrema derecha. Pero en sus redes sociales decía, con tono evidentemente un poco provocador, que no sabía si esa noche iba a haber el debate electoral o la Isla de las Tentaciones. Fuera broma, yo al final opté por el debate electoral y entonces os diré que aluciné bastante. Aluciné bastante viendo que en realidad el único partido que en esos dos debates aparecía dándole caña tanto al PSOE como al PP era en realidad la extrema derecha. Con un discurso claramente racista, evidentemente, os lo imagináis, pero al fin y al cabo denunciando las políticas antisociales, tanto del PP en Andalucía como del PSOE a nivel estatal. Y rescatando en realidad un poco ese lema que fue tan popular durante el 15M de PSOE-PP la misma mierda es. Pero evidentemente en manos totalmente oportunistas por parte de esta gentuza. Y tiene guasa, en realidad, que sean precisamente esos fascistas, esa extrema derecha que hablen de políticas antisociales de Partido Popular y PSOE. Pero mientras tanto que lo que hacían durante el debate los partidos a la izquierda del PSOE, evidentemente se centraban en las políticas antisociales del Partido Popular. Y eso es justo hacerlo. Evidentemente está bien. Pero sin embargo no nombraban apenas al Partido Socialista y a sus políticas antisociales, tanto en Andalucía, porque han estado gobernando aquí durante 40 años y eso no lo podemos olvidar, como en la actualidad a nivel estatal. Y en ese sentido, por un lado, lo que teníamos era, pues por Andalucía, con Maillo a la cabeza, que reivindicaba la política del gobierno central, del que es partícipe, evidentemente, centrándose en la materia del empleo, ensalzando la reforma laboral de Yolanda Díaz o la subida del SMI. Sin decir, evidentemente, pues que ese empleo que se está creando es temporal y totalmente precario, y sin hablar también, por ejemplo, del abuso de los contratos fijos discontinuos, de los que, en concreto, el sector de la hostelería, bastante proeminente, concretamente en la provincia de Granada y en toda Andalucía, conocen y sufren bastante. Y sin decir, evidentemente, también que en realidad esa subida del SMI es una subida que está muy por debajo del coste de la vida y, por lo tanto, que eso conlleva una disminución, evidentemente, del poder adquisitivo. Y por otro lado, la otra fuerza política que teníamos era Adelante Andalucía, a la izquierda del PSOE, costándole también yo y ayuda denunciar las privatizaciones del PSOE en Andalucía en su época de gobierno, o diciendo pero con la boca pequeña. Y es que parece que durante 40 años aquí no ha gobernado el PSOE. Parece que durante 40 años en Andalucía no ha habido precariedad, no ha habido paro, no ha habido privatizaciones, que no había listas de espera en los hospitales o que no se privatizaba también la enseñanza pública. Y eso con un PSOE gobernando en solitario, pero no lo olvidemos, también con Izquierda Unida en el gobierno en 2012. Porque nosotros no hemos olvidado precisamente aquellos recortes bestiales del 2012, cuando el entonces coordinador general de Izquierda Unida, Diego Valdera, y vicepresidente de la Junta, hablaba de recortes por imperativo legal. Pero compañero y compañera,
En realidad, ¿por qué deciden no hablar de eso? En 2 debates televisados con millones de personas viéndolo. ¿Porque no lo saben? Evidentemente que lo saben. Pero en realidad es por una decisión política. Porque en realidad todas esas organizaciones de la izquierda institucional asumen en la práctica la política del mal menor y la política del posibilismo. De manera muy clara. No vaya a ser que le digan que por criticar a la izquierda del PSOE, pues entonces le van a hacer el juego a la derecha. Y acaban diciendo y asumiendo la política de mejor el PSOE que el PP y Vox. Y evidentemente, mejor el PSOE que el PP y Vox. Si de eso no hay ningún tipo de duda. Y evidentemente nosotros no decimos que un gobierno PP-Vox es lo mismo que un gobierno PSOE-Sumar. Pero lo que sí decimos de manera rotunda y lo afirmamos con claridad es que apostando por esa política del mal menor no frena a la extrema derecha. Eso te podrá evitar que entre en el gobierno 1, 2 o quizás 3 veces. Pero mientras no te enfrentes realmente a las causas de los problemas de la clase trabajadora en materia de salario, de vivienda, de pensiones, de servicios públicos, de edad de la jubilación, no te enfrentarás al auge de la extrema derecha. Y ese es el problema de la izquierda institucional, que no responde a esos problemas. Y no lo hace porque responder a esos problemas significa asumir que no hay otra vía que la de enfrentarse a los intereses de los más ricos, a los intereses de los capitalistas, esos que sacan precisamente provecho de que los salarios sean bajos, de que la vivienda sea inaccesible, de que se privaticen los servicios públicos y de que trabajemos hasta los 67 años o más. Y para enfrentarse a esos intereses de los que sacan provecho de todo eso, no se hace mediante debate parlamentario, sino mediante la movilización y la huelga, y señalando evidentemente a los responsables, a esos que se enriquecen a nuestra costa. Y no porque lo digamos nosotros, se están inflando, se están forrando. El propio periódico El País decía en febrero pasado de 2026, me parece que el 28, decía: las empresas españolas nunca ganaron tanto dinero como el año pasado, 71.000 millones de euros. Claro que se están inflando y claro que se están forrando a costa nuestra. Y eso tienen nombre y apellido. Lo decía antes Yasmina. Son los Amancio Ortega, los Florentino Pérez, los grandes tenedores CaixaBank y Blackstone, son los Vita, los Quirón y los Hospitales Pascual. Pero también, y me vaya a permitir, hay que señalar también a los empresarios que no son tan grandes. Y me vaya a permitir que haga un pequeño inciso, porque también durante esos debates parece que hay un ranking entre explotadores. Evidentemente las grandes empresas es más sangrante. Pero nosotros lo queremos decir de manera muy clara y diferenciarnos ahí de la izquierda institucional. Nosotros no defendemos que haya que subvencionar a las pymes con el dinero de los trabajadores. Nosotros lo decimos de manera muy clara. Una pyme, para recordar, son hasta 249 trabajadores. Y aquí que hay algunas compañeras mías, camareras de piso del sindicato de la CSTA, si hablamos de empresas, por ejemplo, como Servihotel, o del hotel de el Dúo Urban, aquí en el Camino Ronda, donde tantas veces nos hemos manifestado, que se llama Explotaciones Hoteleras Nazaríes, eso, ellos se denominan empresas familiares, con menos de 250 trabajadores. Y sin embargo, ¿qué es lo que hacen? Explotar a los trabajadores y a las trabajadoras, reprimir a las trabajadoras cuando concretamente se organizan y luchan. Nosotros lo decimos alto y claro. Hay que enfrentarse a todos los patrones, tengan el tamaño que tengan, porque explotan a sus trabajadores. No hay otra manera, o con la patronal o con la clase obrera. Y precisamente, compañeros y compañeras, en realidad, enfrentarse a todos esos patrones se hace mediante la organización y la lucha de los y las trabajadores, y la organización de los y las trabajadores, y no contribuyendo precisamente a sembrar falsas ilusiones sobre que la salida institucional es posible para mejorar nuestras condiciones de vida. Y sí, lo decimos alto y claro, sembrar falsas ilusiones es tanto, por un lado, gobernar con el PSOE, como facilitar un gobierno del PSOE. Porque quien asume en realidad la política del mal menor no deja de asumirla después del debate de investidura. Luego,
lo que empieza a llegar es asumir esa misma lógica durante toda la legislatura, todos los días. Hay que votar estos presupuestos porque si no la derecha, hay que votar este paquete porque si no la derecha. Y eso no es política ficción, eso es el circo que estamos viviendo a día de hoy y que tenemos en la actualidad en el Congreso de los Diputados, donde al final todos pringan con el PSOE, esté gobernando con ellos o estén fuera, habiendo facilitado su investidura. Y eso al final lo que hace, y lo decimos en esta campaña una vez y otra, es beneficiar a la derecha y a la extrema derecha. ¿O es que acaso de verdad no aparecen igual a ojos de la mayoría de la clase trabajadora, Esquerra Republicana, Bildu o Sumar? Y aparecen igual en realidad porque todos esos partidos han colaborado, ya sea desde dentro del gobierno o desde fuera, a que se mantenga, por ejemplo, la jubilación a los 67 años, eso es de ZP, eso no es del Partido Popular ni de Vox, y a que se pueda voluntariamente llegar hasta los 72 años, compaginando jubilación y trabajo, y eso con el apoyo del izquierdista de Rufián, que votó a favor, y con el apoyo, evidentemente, de las direcciones burocráticas de comisiones y UGT. O bien son responsables también de que los salarios aumenten en estos últimos 10 años un 30%, mientras los alquileres lo hacen en un 82%, o que se siga privatizando alegremente la sanidad, sin derogar la ley 15/97, que es la que está al origen, concretamente, de esas privatizaciones, o que se aumente como nunca los presupuestos militares, más de 60.000 millones en gasto desde 2018, con Unidas Podemos antes y con Sumar después, o que se hable de un Estado palestino y, sin embargo, se siga comerciando con el Estado sionista y criminal de Israel, o se hable, como decía Yasmi, del no a la guerra sin cerrar las bases de Rota y Morón y participando a día de hoy en hasta 17 misiones en el exterior, con cerca de 3.000 militares en 15 países. ¿Contribuyendo a qué? ¿A la paz? No, al reforzamiento de la arquitectura defensiva de los Estados Unidos y de Israel en la guerra de Irán, precisamente. O que se siga reprimiendo a los que se movilizan o a los que cantan como Pablo Hasél, sin derogar la ley Mordaza, con tanquetas contra los huelguistas del metal de Cádiz cuando salen a protestar, o incluso una noticia de hace unos días, ya infiltrando hasta a policías en asambleas de docentes, en la huelga concretamente y en las movilizaciones que está habiendo en Cataluña, donde Mossos, en un gobierno supuestamente de izquierda, con el izquierdista también Salvador Illa a la cabeza. O mientras desalojan también de una grúa a Manolo y a Jesús de la CTM por denunciar las listas negras, porque hacer sindicalismo, según este Estado, parece que es un delito. Pues nosotros lo decimos, hacer sindicalismo no es un delito. Y desde Izar nos presentamos a estas elecciones precisamente para decir todo esto. Para decir que hay que construir y reforzar organizaciones para enfrentarse a esas políticas mediante la movilización y la huelga. Para decir también que esa es la forma de luchar contra la extrema derecha. Y que no es casual, en realidad, que a toda hora nos muestren en los medios a fachas. Tú enciendes la televisión y a toda hora parece que todo el mundo es fascista. Todo el mundo está organizado en la extrema derecha. En realidad, eso también responde precisamente a beneficiar la política del mal menor. Cuanto más fachas te enseño en la televisión, y te digo que la salida a eso es evitar que gobierne PP Vox, pues entonces tú piensas hay que votar a la izquierda institucional. Esa es la realidad. Y sin embargo, ocultan que en el mismo momento, durante todo este periodo de enero hasta el 1 de mayo, hay miles de jóvenes que se movilizan al llamamiento que hace la Coordinadora Juvenil Socialista, la CJS, por ejemplo, en el País Vasco, en enero, con miles de jóvenes que salieron a la calle en contra de la guerra, o este 1 de mayo en las calles de Madrid. Y evidentemente hacemos campaña para visibilizar que hay que construir organizaciones que gobierne quien gobierne, mantengan siempre una política de independencia de clase frente a la izquierda institucional y frente también a las direcciones sindicales que se callan precisamente frente a esos gobiernos de izquierda. Unas organizaciones, lo habéis entendido, que asuman que para cambiar nuestra vida hay que enfrentarse a los intereses de los capitalistas y, por tanto, a la lógica del sistema capitalista. Porque en realidad no hay otra alternativa. ¿O es que acaso pensamos que la guerra, la crisis climática, la explotación es fruto de la nada? Precisamente son el resultado de la lógica del sistema capitalista. Y por lo tanto, para atajarla,
hace falta asumirlo. Y para eso, para enfrentarse a esos intereses, es donde sí hace falta la unidad. Y ahí es donde nunca se habla de unidad. Siempre se habla de unidad por parte de la izquierda institucional cuando llegan las elecciones. Pero en realidad, nunca para, después de las elecciones, ver cómo tenemos una hoja de ruta para luchar en la calle, por ejemplo, para reducir la edad de la jubilación, para defender los servicios públicos, para revertir todas las privatizaciones, para poner las viviendas vacías al servicio de las necesidades de los y de las trabajadores, o para aumentar los salarios al mismo nivel que el coste de la vida. Pero no solo unidad, lo que necesitamos también son militantes, activistas, que tengan claro que este sistema capitalista no es reformable, sino que hay que derribarlo. Lo decimos siempre, no faltan luchas, faltan militantes, que den una perspectiva de ruptura a esta lucha, y lucha la hay, en este momento lo estamos viendo. En Pontevedra, en Vigo, miles de huelguistas del sector del metal. La huelga, lo decía antes, en el sector público, por ejemplo, de la enseñanza, tanto en el País Valenciano como en Cataluña. Lucha aquí con las camareras de piso, y os animo evidentemente a asistir todos y todas a la manifestación del próximo 23 de mayo a las 7 desde la Fuente de las Batallas. Pero para terminar, y quisiera ya decir una última cosa. A menudo nuestros compañeros de trabajo, nuestros colegas, nuestros amigos, familiares inclusive, que no están organizados políticamente, nos dicen: soy majo. Los militantes revolucionarios y comunistas soy majo, y además muy útiles. Y te lo dicen, ¿no? Dice cada día para luchar y demás. Pero para votar a los partidos institucionales y a la izquierda institucional, porque eso es el voto útil. Pues nosotros lo decimos claro, que lo que hace falta es más gente maja y más gente súper útil en la lucha diaria. Y que votar Izar, precisamente el 17 de mayo, es también fortalecer y ayudar a construir esa perspectiva. Una perspectiva que ponga en el centro la necesidad de una sociedad comunista. Y lo decimos también de manera muy clara. Y termino con eso. En estas elecciones no hemos presentado solos. Esperamos concretamente que en el 2027 y en las elecciones generales podamos defender esa perspectiva, unificando precisamente a todas las organizaciones que tienen y comparten esa misma perspectiva, a todas las organizaciones revolucionarias y comunistas que sean coherentes. Muchas gracias.